El tema de hoy son las palabras claves en las Sagradas Escrituras y primordialmente en el Nuevo Testamento. Existe en la Biblia una serie de palabras o términos que hemos usado, usamos, y todas estas palabras, todas, absolutamente todas, derivan de la obra de salvación, de esa nueva vida para el creyente, así como del destino eterno. Algunas de estas palabras, amados hermanos, son poco comprendidas por una buena parte de los cristianos, ya sea por falta de interés en conocerlas, ya sea porque nadie se ha tomado el tiempo para explicárselas, o simplemente porque ignoran la riqueza y la profundidad de estas palabras. Hoy vamos a estudiar la mayoría de ellas, no todas, no, el tiempo no nos alcanzaría para estudiarlo todas, pero vamos a estudiar la mayoría de estas palabras con el propósito de dejar bien establecido en el corazón suyo, mi amado hermano y hermana, la herencia legal que hemos recibido nosotros en Cristo Jesús. Así es que pongan mucha atención a las palabras. Usted obviamente debe tener su cuaderno de notas, debe tener su Biblia a mano para poder ir corroborando lo que esta noche vamos a estudiar. Y vamos a ir a la carta de Tito en el capítulo 3 y versículo 3 y 7. Y la primera palabra que vamos a estudiar esta noche es la palabra regeneración. Amén. Regeneración. Allí en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 3 al 7, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjese cómo describe la palabra, cómo la palabra del Señor describe nuestra vida anterior. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo, fíjese bien, viviendo, esa era nuestra vida, así es como vivíamos, ese era nuestro diario vivir, en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a otros. Y aquí está el pero, aquí está la parte central de la regeneración. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, dice la palabra, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por tu gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En este pasaje vemos lo que éramos antes de ser convertidos. En el versículo 3 describe la vida que nosotros vivíamos. El versículo 4 describe el modo maravilloso en que ha intervenido Dios, quien se ha revelado a nosotros en la persona de Jesucristo, por quien hemos sido justificados y hechos herederos. Fíjese bien que no solo nos justificó, sino que a través de la regeneración, sino que también nos ha dado regalos adicionales, y uno de esos regalos que nos ha hecho herederos, según la esperanza de la vida eterna. Si no hay vida eterna, los regalos de nada sirven porque se van a terminar. Y el versículo 5 nos habla de la obra que se ha hecho en cada alma convertida, sin la intervención del esfuerzo humano, por supuesto. El cambio, esa regeneración en cada persona, en cada ser humano, no incluye ningún esfuerzo de hombres o mujeres. Nadie puede hacer nada para su salvación. Dios nos ha salvado por el lavacro de la regeneración y de la renovación del espíritu. Notemos, amados hermanos, que la palabra regeneración aparece solo dos veces en el Nuevo Testamento. El otro lugar donde aparece, aparte de este pasaje de Tito capítulo 3, es Mateo 19:28. Usted puede anotarlo para que usted vaya posteriormente a revisar la cita bíblica. Son los dos lugares donde la palabra regeneración aparece.
La palabra regeneración, ¿qué significa? Significa un segundo nacimiento o una nueva creación. Fíjese el impacto de la palabra regeneración. Pero tome en cuenta sobre todo el impacto que la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, por medio de Jesucristo, ha hecho en nuestras vidas. Nosotros hemos nacido de nuevo y somos una nueva creación en Cristo Jesús. Eso es algo que nosotros todos los días deberíamos darle gracias al Señor. Esta obra, amados hermanos, está relacionada con la obra que se lleva a cabo en una persona cuando ha renacido por creer en el Evangelio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento también, y usted puede anotarlo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, también habla de esta regeneración, de este lavamiento, sin mencionar la palabra regeneración, pero va implícito. Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27. La palabra del Señor dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Esa es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Y después de haberlos limpiado, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Así es que por la palabra que renacemos, es por la palabra que nosotros somos lavados. Las cosas viejas que antes deshonraban a Dios son limpiadas de nuestra vida. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nunca más debemos caracterizarnos por nuestras viejas costumbres. Y vamos a la segunda palabra, entonces. Vamos a la palabra redención. Ya vimos la palabra regeneración. Estas palabras, amado hermano y hermana, el propósito es que usted las aprenda, las memorice y usted con estas palabras sepa, entienda, conozca cuál es su verdadera herencia. Amén. Primero Pedro, en el capítulo 1, versos 18 al 21. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. Meditemos sobre esta segunda palabra que es la redención. Fíjese bien que la palabra dice así, sabiendo que fuisteis rescatados. La palabra rescatados que aparece allí en esta escritura viene del hebreo kofer, con K, kofer, que significa pagar un precio para ser rescatado, pagar un precio para ser comprado. En la escritura no está, yo les estoy agregando estas dos palabras. Y en el griego es la palabra apolitrosis, que también significa ser comprados para ser dejados libres. O sea que la palabra en griego, kofer, es la palabra que Pedro usa aquí. Fuiste rescatado. La palabra rescatado es la palabra en hebreo, kofer, y en griego, apolitrosis. Significan lo mismo. Y entonces continúo con la escritura. Dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual dice, creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en personas, no en otro tipo de ídolos, no en los seres humanos, no en brazo de hombre, para que nuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios. La palabra redención la encontramos a través de toda la Biblia. Y podemos decir, amados hermanos, sin temor a equivocarnos, que es el gran tema sobresaliente de todas las Sagradas Escrituras. ¿Qué queremos decir cuando usamos la palabra redención? Tanto en el hebreo como en el griego, la traducción es comprar de nuevo algo que hemos perdido momentáneamente.
Amén. Las dos palabras cofer y apolitrosis, de las cuales se las leí hace un momento, significan comprar de nuevo algo que hemos perdido momentáneamente. También significa soltar, librar, así como redimir a alguien de un grave peligro. Miren la importancia de lo que Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. En Israel, en tiempos antiguos, si un hombre pasaba circunstancias difíciles, voy a poner un poquito de contexto para que podamos entender esta palabra redención que atraviesa toda la vida. En Israel, en tiempos antiguos, si un hombre pasaba circunstancias difíciles y por lo tanto se encontraba cargado de deudas, él podía hipotecar toda su propiedad, y si eso no bastara para satisfacer las demandas de sus acreedores, podría hipotecar sus propias fuerzas y su capacidad, lo físico, lo intelectual. Esta persona podría venderse en una especie de esclavitud para pagar su deuda. Algunas veces se encontraba esclavizado. La deuda era tan grande que esta persona llegaba a tiempos de esclavitud que no le dejaban ninguna esperanza de poder librarse. Eso era lo que pasaba con nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos esclavos, no teníamos esperanza de ser librados. Y aquí es donde surge el pariente redentor. En el hebreo la palabra es Goel, el pariente redentor. La palabra Goel en griego, en hebreo, significa pariente redentor. Y este pariente, por amor a su pariente esclavizado, pagaba la deuda y el deudor quedaba completamente libre. Este pariente redentor, o el Goel, es una figura del Señor Jesucristo. Job lo expresa de una forma muy clara. Dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará del polvo. Miren qué promesa más maravillosa para nosotros. Él hablaba proféticamente de la resurrección de Jesucristo. En el Nuevo Testamento la redención se presenta de tres maneras. Quiero que le pongan atención a esto y que anoten. Sean como buenos estudiantes, anoten. En el Nuevo Testamento la redención se presenta de tres maneras. La redención de juicio, la primera. La redención de juicio es la redención de la culpa del pecado, que se efectúa por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. La redención de la culpa del pecado. Amén. Muy bien. Número dos, la redención del poder del pecado. La primera es la redención del juicio. Y la segunda es la redención del poder del pecado, para ser redimidos de las malas costumbres y caminos pecaminosos que antes dominaban nuestra vida. La redención del poder del pecado es ser comprados, rescatados de nuestras malas costumbres y caminos pecaminosos que antes dominaban nuestra vida. Eso es el nuevo nacimiento. Ya no practico las obras que practicaba antes. Ya no vivo como vivía antes. He sido redimido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, del cual hablaremos en un momento. Número tres, la redención del cuerpo. Entonces ya hablé de la redención del juicio, la redención del pecado y la redención del cuerpo. Si usted es creyente en el Señor Jesús, su alma ya ha sido redimida. Si anda en sujeción al Espíritu Santo, usted es redimido diariamente del poder del pecado. Pero, aunque es redimido en estas dos áreas, aún se dará cuenta que su cuerpo físico es un obstáculo en vez de una ayuda en cuanto a lo que yo llamo la liberación práctica del creyente. Nuestro cuerpo es un obstáculo para eso. Vuelvo a repetirlo para que le quede bien claro en su corazón, mi hermano y mi hermana. Si usted es un hombre y una mujer nacidos de nuevo, y usted está caminando en Cristo, su alma ya ha sido redimida. Usted es cristiano, usted ya nació de nuevo.
su alma ya fue redimida. Si usted en esa redención camina en sujeción al Espíritu Santo, usted está siendo redimido diariamente del poder del pecado sobre usted. Pero aquí es donde entra el pero, la parte de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo sigue siendo un obstáculo para esa liberación integral. Pero estamos esperando el día, hermanos y hermanas, cuando este cuerpo terrenal sea redimido y hecho a la semejanza del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo físico, aún donde estamos, y para aquellos hermanos en Cristo que ya partieron a la presencia del Señor y su cuerpo físico quedó allí en una tumba, estamos esperando ese momento en que el cuerpo sea redimido y hecho a la semejanza del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos lo explica allá en Romanos capítulo 3 y versículo 23 al 26. Libro de Romanos capítulo 3 versos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no en ningún otro personaje. Nadie puede llevarlo a usted al cielo, nadie puede garantizarle la salvación eterna, nadie puede hablarle a usted que a través de él, de ella o de esa religión, usted va a encontrar la vida eterna. Es únicamente a través de Jesucristo. Dice sigue diciendo la palabra, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Mire qué obra más maravillosa, qué regalo más maravilloso el que el Señor nos da. Quiero contarle rápidamente algunos de los beneficios de la redención. ¿Qué le da la redención? En el momento que usted y yo fuimos redimidos, obtuvimos perdón de nuestros pecados, obtuvimos justificación de nuestra maldad, fuimos adoptados en la familia de Dios, poseemos a Dios porque Él nos posee a nosotros, hemos sido purificados, hemos sido sellados, hemos recibido una herencia eterna y la gloria del cielo, donde veremos a Cristo cara a cara, tal y como Él es. Estos son los beneficios de la redención. Y Pablo, voy a leer la traducción, la nueva traducción viviente, me gustó esta traducción, me gustan todas, por supuesto, yo soy mucho de la Reina Valera 1960, pero Romanos 8:22 al 23, Romanos 8:22 al 23 dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Mire qué maravilloso. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros, todos nosotros, también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Y finaliza diciendo el pasaje, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Gloria sea al nombre del Señor. Incluido el nuevo cuerpo que Él nos prometió. Mire qué maravilloso. Usted dicho, amado hermano, hermana, vamos a tener, no le temamos a la muerte, no le temamos al momento en el cual el Señor nos llame a su presencia, porque vendrá un día en que se dará la redención del cuerpo y tendremos ese nuevo cuerpo que el Señor nos ha prometido. Amén. Tercera palabra. Ya llevamos dos. La tercera palabra. Gálatas 2:20. La sustitución. Amén. La sustitución. En Gálatas 2:20. Ahora, amados hermanos, voy a hablarles de una palabra
que aunque la palabra sustitución no aparece literalmente en la Biblia, pero representa una gran verdad que atraviesa todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor Jesucristo, por el amor con que nos amó, tomó el lugar de los pobres, perdidos y culpables pecadores e hizo posible que un Dios santo se acercara a nosotros en misericordia para salvarnos y que los que nos acerquemos a Él sea únicamente a través de la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo en este pasaje de Gálatas 2:20 lo expresa con muchísima claridad. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, y aquí viene la sustitución, y se entregó a sí mismo por mí. Yo debería de haber muerto, pero Cristo tomó mi lugar y Él murió por mí. La obra que se llevó a cabo en el Calvario era una obra sustitutoria. Era el Hijo bendito y eterno de Dios, el Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para redimirnos, entregándose en nuestro lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y verso 2, afirma una vez más esta obra sustitutoria de Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y mire el resultado de la santidad del Hijo de Dios y de ese Cordero sin mancha. Mire el resultado, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, en lugar suyo y en lugar mío, porque nosotros éramos reos de muerte, se presenta en ese sacrificio y ese sacrificio es una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Esto no significa entonces de que usted ya no tiene que pedir perdón por los pecados que cometa porque ya están pagados. No, lo que él hizo fue provisión en su sangre para que cuando pequemos, nosotros vayamos al trono de la gracia y pidamos perdón por nuestros pecados. El mismo Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. De una u otra forma, Él obtuvo para nosotros el perdón. Fíjese que con el fin de que nosotros fuéramos perdonados y el poder del pecado sea quebrantado en nuestras vidas, porque la obra del Señor fue darnos a nosotros a través de su Espíritu Santo el poder para que el poder del pecado, la capacidad y el poder del pecado, para que ese poder sea quebrado en nuestras vidas, para que Satanás ya no tenga autoridad sobre nosotros, para que seamos hombres y mujeres libres viviendo la gloria del Señor Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 al 6, quiero leérselo. Dice la palabra, y esto es para romper cualquier idolatría, para romper cualquier pensamiento que nos quede de la religión tradicional todavía. Y Pablo escribe a la carta a Timoteo en el capítulo 2, versos 5 y 6, dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, y lo deja bien claro, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate, otra vez la palabra cofer, por todos, para testimonio en sus tiempos. Así es que esta es la obra de sustitución. Vamos a la palabra, a la cuarta palabra, la justificación. Hechos capítulo 13, verso 38 al 39.
la justificación. Seguramente esta palabra la he escuchado con más regularidad. Seguramente la palabra con la que está un poco más familiarizado o asocia algunas cosas de la justificación, pero permítame que la repasemos y la aprendamos o reaprendamos esta noche. Hechos 13, 38 al 39 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. ¿Qué es justificado? Pues déjame explicárselo de la manera más sencilla que pueda. Llevan a una persona delante del juez y esa persona no cometió ese robo. Lo acusan de un robo y esta persona no cometió el robo. El juez, después de oír los argumentos, decide absolver a la persona. Al absolverla, esa persona, el juez no está perdonando a esa persona, porque la persona no cometió ningún pecado, ningún delito. La justificación que está haciendo el juez al absolver a esa persona lo está justificando delante de la sociedad, porque nadie puede llamar a esa persona ladrona porque, número uno, no se robó nada. Número dos, ante la ley, esa persona fue justificada, porque no se encontró delito en la persona. Y aquí viene la segunda parte, la otra cara de la moneda. Esta persona robó, fue su primera vez que robó. Y robó algo que no es tan valioso, pero lo robó, o robó algo. El juez escucha todos los argumentos y el juez, sabiendo que es la primera vez que esta persona comete este hecho, que los argumentos de por qué lo robó en algún momento son justificables, la persona robó, es ladrona en términos muy literales, pero el juez decide perdonar. Y esa persona sale de ese tribunal perdonada. No sale justificada porque sí cometió un delito. El hombre puede, cierro esta parte de esta ilustración, el hombre puede perdonar o justificar, pero no puede hacer las dos cosas. Jesucristo hizo ambas cosas. Nos perdonó porque éramos reos de muerte y nos justificó delante del Padre porque ahora usted y yo somos presentados delante del Padre como que nunca hubiéramos cometido un delito. Esta es la obra justificadora de Jesucristo. Vivir bajo esa maravillosa obra justificadora de Jesucristo es lo que trae verdaderamente libertad a la vida del creyente. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque el Hijo nos liberta a través del perdón de nuestros pecados. El Hijo nos liberta rompiendo todo poder del pecado en nuestra vida y el Hijo nos liberta justificándonos delante del Padre, como que nunca nosotros hubiéramos cometido pecados. Él toma nuestros pecados, los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda. Ahora, yo creo que veamos dos cosas que Dios hace por el pecador que cree, porque mire, hay cristianos que no creen, pero la obra real es para el que cree. Cosas que ningún otro hombre puede hacer por otro. Tal y como le decía, no se puede perdonar a un hombre y a la vez justificarlo. O es culpable o no es culpable. Por otra parte, si se le justifica, esa persona no tiene necesidad de perdón. Judicialmente no existen pruebas suficientes para culparlo. Por lo tanto, el juez no lo perdona, ya que no hubo delito si no lo justifica. Solo estoy poniendo en un cuadro lo que en algún momento les ilustré hace un momento. Un juez, como ser humano, no puede en algún momento ser engañado y justificar a alguien que es culpable. Eso ha sucedido y puede seguir sucediendo. Que la persona sí es culpable, pero el juez lo justifica. Pero Dios nunca puede ser engañado. Dios conoce el pecado que usted y yo hemos cometido. Pecados de pensamiento, pecados de palabra,
pecados de hecho, y agregados a todos estos, los pecados de omisión. ¿Cuáles son esos pecados? Cometemos pecado de omisión cuando hacemos lo malo y que también cuando dejamos de hacer lo bueno que deberíamos de hacer. Dice, ¿cuál es el pecado de omisión? Cuando usted, sabiendo hacer lo malo, no lo hace. Ya, y lo bueno, perdónenme, cuando sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Amén. Ahora, quiero ver y que veamos juntos por un momento a Dios como juez en la dispensación de la gracia, que es la que nosotros estamos viviendo. Dios se encarga de perdonar el pecado y de justificar al pecador. Dios nos libra de toda acusación cuando confiamos solo en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recordemos que el Hijo de Dios se humilló ocupando nuestro lugar. Llevó el juicio que merecían nuestros pecados. Dios mismo, Romanos 8:33, dice que Dios mismo es el autor de nuestra justificación. Dios mismo, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo y que van a estar viendo esta grabación, Dios es el autor de nuestra justificación. Nos presenta como que jamás hayamos pecado cuando nosotros creemos en su Hijo Jesucristo. Y en Romanos 8:33 dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ven? Usted y yo que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, que creemos en la obra regeneradora, que creemos en la obra de justificación, que creemos en la obra redentora, nosotros nadie nos puede... claro, por supuesto que a usted la van a acusar, le van a decir pandereta, aleluya, fanático, fanática, pero Dios es el que lo va a justificar. Amada hermana, Dios la va a justificar a usted. Usted oiga a las personas, no se pelee con ellas. Óigalos, bueno, si esto es lo que piensa, pero Dios se va a encargar de justificarla delante de él. Amén. En nuestra fe, la palabra de Dios y la obra expiatoria de Cristo es la que nos es contada por justicia. Es nuestra fe en su palabra lo que nos es contado por justicia, en la obra expiatoria de Cristo. Romanos 4:5, para otra de los datos importantes de la Biblia que usted debe de anotar, dice la palabra, mas al que obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. ¿Ven? Obra, hace obras, pero cree en Jesucristo. Porque cree en Jesucristo, hace obras. Véalo del lado véalo del lado del ente con el que usted lo quiera ver. Al que obra, pero cree en aquel que justifica al impío, porque usted y yo éramos impíos. Dice que la fe nos es contada por justicia. Ahora, quiero darle una base de nuestra justificación, porque no es nada más letra muerta. La base de nuestra justificación está en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y versículos 8 al 9. Te los leo, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es la base de la justificación? Su sangre. No es ninguna obra que usted haga, no es porque usted sea un buen cristiano y estudie mucho Biblia o usted tome tiempos diariamente para orar. No, la obra y la base central de la justificación suya y mía es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Es la vida de Cristo por la nuestra, su vida santa y sin mancha por nuestras vidas pecaminosas y malvadas. El Hijo de Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Vamos a la quinta palabra. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Veamos la quinta palabra. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Perdón. Dice la palabra, mas por él, por Cristo. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa la santificación entonces? Podamos entenderla de una mejor manera. Ser separado o una separación con propósitos santos. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, encontramos cosas que son santificadas. Por ejemplo, Dios santifica el séptimo día. Luego santificó el sacerdocio en Israel. Ese sacerdocio separado para Dios. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes en general, los levitas, que fueron a las tribus separadas y apartadas para Dios. La tribu de Leví fue separada, santificada para Dios. También el monte Sinaí, donde fue dada la ley, allí se nos dice que fue santificado el monte Sinaí. El pueblo de Israel también fue llamado a santificarse por la purificación exterior, lavamientos, limpiezas, etcétera. Por medio de esos lavamientos y esos actos de limpieza, usted va a encontrar esto en el libro de Levítico, todas las leyes de higiene que el Señor les mandó a ellos. Ahora, quiero dejar una nota aquí para que usted y yo podamos tomar en nuestro corazón con mucho mayor claridad esto. Hay una cita en el Antiguo Testamento donde nosotros leemos que las personas se santificaban para hacer iniquidad. O sea, esto es una santidad rara, ¿no le parece? En el libro de Isaías, se la voy a dar, en el capítulo 66 y verso 17. El Espíritu de Dios, hablando por medio del profeta Isaías, dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. O sea, los que se santifican para la maldad, esos que se hacen marcas, que se hacen tatuajes, que se hacen, que se sajan el cuerpo, que se bañan en sangre de cerdo, esos que hacen conjuros, aquellos que hacen, y esto no se hace solo en el espiritismo, la brujería y la hechicería, también hay algunas religiones que practican ese tipo de purificaciones a través para muerte. Usted lo ve en algunas de las religiones radicales, que muchos de ellos se santifican para matar, se santifican para ir a hacerle daño a otros. Y dice el Señor que todos los que se santifican en los huertos y se purifican en los huertos, en escondido, el huerto, generalmente los huertos estaban en la parte de atrás de las casas, no en el frente. Los huertos estaban en la parte de atrás de la casa donde nadie los podía ver. Por eso en el capítulo 59 de este mismo libro de Isaías, dice él aquellos que se esconden en lo oscuro de los huertos, ¿verdad? Pero mire lo que dice, te dan talados, dice Jehová. Amén. Muy bien. La santificación de Cristo, porque es importante que veamos la santificación de el mismo Señor. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue santificado. Dice Juan 10:36, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 36, dice, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. Amén. Él está mostrando a los fariseos, a todos aquellos saduceos, fariseos que eran enemigos de él, dice, ustedes dicen que yo blasfemo, pero a mí el Padre me santificó y me envió al mundo. Amén. Y es importante, quiero remarcar estas tres áreas de la santificación, hermanos, para que usted lo vea y voy a darles las tres áreas de la santificación y las citas bíblicas corresponden. Esto, Cristo experimentó esa santificación para poder hacerse el hombre. Ahora, usted y yo, como hombres y mujeres nacidos de nuevo, nosotros debemos de santificarnos constantemente en esto. Dice la palabra allí. Voy a darle los tres. Tres puntos de vista de la santificación. La santificación por el Espíritu. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 4. Número 2, la santificación por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 13, verso 12. Y tercero,
la santificación por la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 17 al 19. Santificación por el Espíritu, la santificación por la sangre de Cristo y la santificación por la palabra de Dios. La santificación por el Espíritu, repito, según de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. La santificación por la sangre de Cristo, en Hebreos 13, 12. Y la santificación por la palabra de Dios, Juan capítulo 17, versos 17 al 19. Y entramos a la sexta palabra, son 7, así es que ya estamos terminando. La resurrección. Acabamos de vivir una época de celebración religiosa de la resurrección. En Hechos, capítulo 17, versos 18 al 30 y el 31, no voy a detenerme mucho en esta parte, pero quiero decirles, amados hermanos, que no tendríamos un evangelio que predicar a los perdidos si no fuera por el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No quiero decir simplemente que el Espíritu del Señor siguió viviendo después de la muerte física, sino que Él fue levantado de entre los muertos para la gloria del Padre. Fíjese bien que no estoy hablando de que Él resucitó a la vida eterna y ya nunca se le volvió a ver. No, estamos hablando de la resurrección que Él resucitó, fue levantado de entre los muertos para gloria del Padre y que salió de la tumba con el mismísimo cuerpo que fue clavado a la cruz. No fue otro cuerpo, fue el mismísimo cuerpo que fue clavado a la cruz que Él salió. Y en ese cuerpo, ahora glorificado, que está sentado a la diestra de Dios, y con ese mismo cuerpo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, los salvos y los perdidos. Cada sermón, amados hermanos y hermanas, que los apóstoles predicaron, anunciaba que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La base de su mensaje era que Él fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Esto lo encuentra en Romanos 4:25. Pero fíjese bien que el mensaje poderoso de la conversión del impío es este. Este es el mensaje, digo yo, poderoso, desde mi apreciación personal, es este. Romanos 10, capítulo 9 y verso 10. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vuelvo a repetir, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y aquí hay un triple eslabón en la resurrección. Número 1, la resurrección y el arrepentimiento. Este es el primero de un triple eslabón, de un triple engranaje, de una triple cadena. El número 1, la resurrección y el arrepentimiento. Y Hechos 17, 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, en todo país, en toda ciudad, en toda aldea, en todo caserío, en toda ciudad, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahora ya no viene como un cordero, ahora ya no viene como un niño, como un bebé indefenso, vulnerable. Ahora viene como juez para juzgar al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
hablando evidentemente de Cristo Jesús. Si alguno de ustedes, amados hermanos, ha vivido su evangelio, su cristianismo, o usted que está viendo y verá este programa, esta predicación, cree que se puede salvar por obras, está equivocado. Si está haciendo cosas para el Señor, para asegurar su salvación, está desgastándose por gusto. En vez de tratar de salvarse haciendo algo, permítale al Señor Jesús que lo haga todo. Dios va a juzgar al mundo con justicia, amados hermanos, pero la causa suya puede ser arreglada fuera del tribunal y arreglada hoy mismo para que nunca usted tenga que presentarse al juicio eterno. Número 2, ya les dije la resurrección y el arrepentimiento. La resurrección y la seguridad. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. La resurrección del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos asegura que nosotros volveremos a vivir en un cuerpo resucitado. La Biblia dice en 1 Corintios 15:22, así como Adán, todos mueren, así también en Cristo, todos seremos vivificados. Gloria al nombre del Señor. Esto no significa que todos serán salvos, pero todos seremos resucitados. Y como dice el libro de Daniel, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Todos los seres humanos vamos a ser resucitados, pero los que hemos creído en Cristo, los que hemos confesado, los que hemos creído en la regeneración, la redención, la justificación, todos nosotros seremos justificados para vida eterna. Pero los que nunca confesaron a Cristo, los que nunca reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador, los que nunca vivieron una vida santificada en Cristo Jesús, tendrán que ser llevados a la condenación eterna. Entonces podemos entender, amados hermanos y hermanas, que la persona salva, podemos asegurar entonces que la persona salva, el asunto del pecado ya ha sido arreglado en su vida, en mi vida, por la muerte de Cristo, resucitando su cuerpo de entre los muertos. Entonces, habla de la resurrección y la seguridad. Y el punto número 3 es la resurrección y la rendición de cuentas, porque todos rendiremos cuentas. Amén. Así que oyeron de la resurrección de los muertos, y unos se burlaban y otros decían, te oiremos de esto otra vez, mas algunos creyeron juntándose con él. Pero quiero centrar la palabra en Apocalipsis 1:18. ¿Cuál es la actitud de muchas personas hoy? No, no quiero oír del Evangelio. No, no, yo no quiero ir a la iglesia. Yo prefiero ver algo en casa. Yo prefiero oír alguna prédica en casa. ¿Cuándo? Cuando usted quiere, cuando se le da la gana, cuando usted se siente de buen humor, o ir a quien usted quiera que le alimente el alma y que le dé una sobada de alma, un masaje del alma. ¿Eso es lo que quiere? No, esta es la actitud de muchas personas. No quieren oír la palabra, no quieren oír la verdadera palabra, quieren oír cualquier cosa que no sea la palabra. Pero es solo el Evangelio de Cristo, amados hermanos y hermanas, que puede salvar al mundo hoy. En Apocalipsis 1:18, el pasaje que me refería dice, el que vivo y he sido muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esta es la resurrección de Cristo. Y termino con la séptima palabra, la glorificación. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17 y versos 28 y 30, como versos complementarios, el 28 al 30. Voy a leérselos, hermanos, porque estoy cerrando y esto vale la pena, toda la palabra de eso vale la pena, pero por el tiempo a veces no lo leemos todo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, usted y yo, estos son hijos de Dios, usted y yo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted tiene dudas de que usted es un hijo de Dios, usted necesita rendirle su corazón a Jesucristo. Si usted tiene duda de a dónde va a ir cuando usted muera, usted necesita arreglar cuentas con Dios. Y sigue la palabra. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. O sea, el cristianismo no es este cristianismo light que presentan ahora. No es el cristianismo de pida lo que quiera. No es el cristianismo de cajeros automáticos. No es el cristianismo de servicios fast food, o sea, comida rápida. No, el cristianismo dice, si es que padecemos juntamente con Él, en el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero mire, si padecemos juntamente con Él, amado hermano, hermana, pongan atención a esto, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahora me voy a saltar a los otros versículos. Y sabemos, verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. No ande diciéndole a la gente, usted, no, si mire, todo le va a ir bien porque usted ama a Dios. No lo aman porque no lo siguen, no lo buscan, no oran a Él, no adoran a Dios, no reverencian a Dios, no alaban a Dios, no le sirven a Dios, no siguen, no obedecen y no sirven al Señor. No ande diciéndole a la gente que le va a ir bien. No, le va a ir bien a los que aman a Dios. Y ya vimos cuáles son las características de una persona que ama a Dios. Los que conforme a su propósito son llamados, los que le sirven a Dios también. Mire, no tenga en poco servirle al Señor en cualquiera de los ministerios que usted pueda servir. O reconciliando a la gente con el Señor. Tal vez usted no puede trabajar en su iglesia, en la iglesia, no puede trabajar en alguno de los ministerios, pero active, ministre ese ministerio de la reconciliación hablando a las personas. Y aquí viene toda la definición. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de la resurrección. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, hermano, esto es maravilloso. Si usted sabe que es una persona predestinada por el Señor lo llamó y usted asistió al llamado. Si usted sabe que ha sido justificado de todos y usted ya no tiene esa hoja manchada, esa acta de decretos que le era contraria, dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Jesús se refiere en el siguiente pasaje al esplendor de la gloria de la deidad que había dejado él con el fin de venir a este mundo, cubriendo su deidad con un manto de humanidad. Aun cuando estaba en el mundo, nos dice el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. ¿Qué significa en las Escrituras cuando nos habla de la gloria que nos espera? Definamos para entender la palabra gloria. Honor, la palabra gloria es honor, es un sinónimo, distinción, aquello de lo cual podemos jactarnos con justicia, brillantez, esplendor, belleza radiante y bienaventuranza. La Biblia relaciona nuestra gloria futura con nuestros sufrimientos presentes. Oiga lo que le estoy diciendo, amado hermano y hermana. La Biblia relaciona nuestra gloria futura con nuestros sufrimientos presentes. Te lo quiero confirmar en Romanos capítulo 8, versos 14 al 17. Que si sufrimos con Él, juntamente con Él seremos glorificados. Y quiero aclarar, hermanos, que no nos dice que nuestra gloria depende de nuestros sufrimientos. Por favor, no equivoquemos la definición que Pablo nos está haciendo. Nuestra gloria no depende de nuestros sufrimientos, sino que seremos glorificados si sufrimos aquí en la tierra.
Es como el resultado de un sufrimiento que nosotros no lo pedimos, no lo buscamos, no estamos dándonos golpes en la espalda, no estamos caminando rodeados, kilómetros, no, sufrimos los sufrimientos. Notemos que no dice si sufrimos por Él, no dice si sufrimos por Él, dice si sufrimos con Él. Amén, tenga claro eso en su corazón como buen estudiante de la palabra. Dice que juntamente con Él entonces seremos glorificados. Pablo dice que los siervos de Cristo son para Él olor fragante, son para Dios. Dice, los siervos de Cristo, usted y yo, somos para Dios olor fragante en Cristo, para los que se salvan y en los que se pierden. No para los que se pierden, no, para olor fragante para Dios en Cristo, para los que se salvan, usted y yo que somos salvos. Si usted no es salvo, si usted, amigo y amiga, está ahí conectado, está viendo este programa y usted aún no es salvo, esta noche, en este momento, doble sus rodillas delante del Padre, confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador, renuncie a vivir esa vida pecaminosa que ha estado llevando, despójese de todas las ataduras que Satanás le ha impuesto a través de vicios, adicciones, egoísmo, egolatría, etcétera, etcétera. Amén. En Romanos hablamos también algunos eslabones que yo le llamo los eslabones de oro que unen las edades antes de la creación y vendrán en ese nuevo mundo. Los cielos y la tierra pasarán, dice la palabra del Señor. Y hemos obtenido nosotros la revelación de la presencia divina, de la predestinación divina, del llamamiento divino, de la justificación divina y de la glorificación divina. Hasta ahora y al final. Ahora termino. A los que justificó, a estos también glorificó. Si usted ha confiado en Cristo, puede mirar confiadamente hacia la gloria. Y cuando llegue esa gloria, usted será recompensado de todo lo que haya tenido que pasar en medio de pruebas y sufrimientos aquí en este pobre y corrupto mundo. Y cierro antes de orar con el pasaje que Pablo exclama, declara y escribe en 2 Corintios capítulo 4, verso 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.